Qué hermoso es alabar, exaltar su nombre, dar la gloria que solo a Él le pertenece. Y es el momento que damos al Señor. Y Ana, pues, miren, los seres humanos, toda que estamos chiquitos, estamos buscando cuál es nuestro propósito. ¿Para qué estamos aquí? Y algunos, ¿verdad? Algunos dicen que hemos venido a nacer, a reproducirnos y a morir. Como el ciclo de la vida que muchos dicen, aquí estamos en la vida, eso nos toca y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero el propósito de Dios para nuestras vidas va más allá de... Y muchas veces en nuestro camino nos sentimos, ¿verdad? A veces, no sé si a ustedes en algún momento les pasó, pero de repente uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? A una corta edad, uno dice, bueno, mi propósito ahorita, ¿verdad? Es ir a la escuela, aprender, educarme, sacar mi bachillerato, ¿verdad? Cuando estamos quizás de 10, 12, 13 años, no podemos ver más allá. Pero conforme vamos creciendo, vamos frente. Y vamos preguntándonos, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer más adelante? Porque tenemos papá, ¿verdad? Que hemos tenido la dicha de crecer con nosotros. Los hemos visto, que ellos trabajan, que ellos sacaron alguna carrera. Tienen hijos. Entonces, cuando llegamos quizás como a esa edad de pensamiento, que las mujeres llega antes, es verdad, que uno de 17 años ya va diciendo, bueno, tengo que pensar qué hacer. Tengo que, a las que nos gusta, vea, andar allí con algo en la bolsa, entonces, ¿qué vendo? ¿Qué hago? Y muchas veces vemos como esas cosas propósitos en nuestra vida. Los propósitos que yo tengo para mi vida. Y muchas veces son propósitos buenos, son propósitos que nos planean el futuro, o son propósitos solo para el momento. Yo recuerdo que cuando inicié la universidad, ¿verdad? Yo decía, bueno, mi propósito, muchas compañeras que fueron solo saliendo del colegio, ¿verdad? De bachillerato, y fueron madres. Y yo decía, quiero eso, yo quiero sacar una carrera, ¿verdad? Y hacer las cosas de una forma diferente. Era mi propósito. Pero en algún momento en mi caminar, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es el de ti en mi vida? Le pregunté que nosotros, pues mi mamá iba a la iglesia y nos llevaba a Mónica y a mí, que éramos las hembras, y mi hermano también iba a la iglesia. Mi papá
fue después. Pero ya cuando todos estábamos en la iglesia, todos servíamos en diferentes áreas, en matrimonio, protocolo, muchas áreas. Pero a veces uno da ese servicio por emoción, porque uno dice, bueno, Dios me ha dado tanto, o Dios me ha perdonado tanto, y yo debo de servirle en algo. Y a veces esos servicios el Señor los ve con agrado. Pero muchas veces esos tipos de servicio no es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando ese tipo de servicio no es el que Dios quiere para nosotros, entonces viene el enemigo, ¿verdad? Que es astuto y empieza a desanimarnos. Empieza a decirnos, ya no sirvas, ya no hagas esto. Empiezan a haber problemas en las diferentes áreas de servicio. Y a veces nuestros padres, ¿verdad? Preguntan o nos preguntan a nosotros como hijos, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer en la vida? Porque de repente los hijos somos algo cómodos, ¿verdad? Y nos lleva mucho, quizás en cierta etapa, la pereza, que no queremos hacer nada, que no queremos ir, no queremos apoyar, etc. Y en Job 12:10, vamos a leer Job 12:10. Dice, en su mano está el alma de todo ser viviente, y el hálito de todo el género humano. Es decir, Dios nos dio la vida, ¿verdad? En su mano está todo ser viviente. Él nos creó con un propósito. Pero ¿para qué propósito nos creó? Tenemos acá una niña y ella en algún momento se va a preguntar, Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo tengo sueños, todos tenemos sueños. Yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser maestra, quiero ser... Todos decimos eso en algún momento. Yo desde muy pequeña yo decía, yo quiero ser periodista. Porque me gustaba y me decía alguien, porque vivíamos en tiempo de guerra en esta nación, y me decía, ¿y te vas a ir a meter cuando se estén peleando? ¿Me tengo que arriesgar? Sí, le decía yo. Pero era algo que a mí me gustaba. Me decía, pero es muy peligroso, pero es algo que a mí me gusta. Y era quizás como el propósito que uno tiene. Vamos a ir a Corintios 18. Corintios. Primera de Corintios 15. Perdón. 1:16, perdón.
Dice que la puse mal. No, es el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que la pierden, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren, Dios nos da el poder, ¿verdad?, de elegir, el poder para hacer mal. Entonces, debemos de entender, empieza con Dios, eligiéndolo a Él. Muchos, ¿verdad?, nos dicen que estamos locos porque creemos en un Dios que no vemos. Pero Dios creó las cosas. Dios nos dio aliento de vida. Si Dios no existiera, ¿cómo existiríamos nosotros? ¿Verdad? ¿Dónde estaríamos nosotros? Fuéramos robots, ¿verdad? De esos que caminan, que hacen lo que otros dicen. Y entonces, muchas veces en nuestra vida, perdemos el sentido de nuestra vida. Perdemos el sentido de caminar, no entendemos qué vamos a hacer, a dónde vamos. No entendemos por qué estamos aquí. A veces yo de repente veo cosas en las redes, ¿verdad? Que algún niño, porque le hacían porque lo molestaba, hoy se dice bullying, ¿verdad? Pero porque lo molestaba mucho en la escuela, decide quitarse la vida. Y entonces, esos niños, quizás para ellos el propósito de su vida es nacer, crecer y morir. Y no hay más. No ven a su alrededor. No ven que hay más. Que la vida es bonita. Que Dios nos ha dado muchas cosas. Que Él nos alimenta, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y muchas veces, hermanos, queremos usar a Dios para nuestros propósitos. Como les decía, todos tenemos sueños, ¿verdad? Pero queremos que Dios haga lo que yo quiero tener. Yo quiero tener una carrera. Entonces, permitime terminar la carrera. Yo quiero ser tal cosa. Permitime hacer esta cosa. Y queremos que Dios haga aquello que nosotros queremos. Y a veces, tanto el mundo como las situaciones nos enseña que no solo debemos de pensar en nuestros sueños. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando, muchos me molestaban porque me decían, la licenciatura se le hizo doctorado a usted, ¿verdad? Porque no la saqué en 5 años. Porque empecé, me detenía, continuaba, me detenía. Y entonces, pero era un propósito que yo tenía, entonces yo decía, yo tengo que terminarlo. Aunque me detenga o pare, pero debo seguir. Y eso me atrasaba, ¿verdad? Porque de repente los que hemos estudiado, de repente hay cambios en los pensum, hay materias que uno llevó, que no sé qué. Y entonces, y ese es un propósito que yo tenía para mi vida.
Y muchas veces nos perdemos en esos propósitos. Pero Dios usa situaciones y tiene formas de decirnos: tú estás haciendo tu propósito, no estás haciendo el mío. Estás haciendo lo que tú quieres, no estás haciendo lo que yo o para lo que yo te formé. Y entonces, como personas podemos alcanzar éxito, podemos tener muchas cosas, sueños, ¿verdad? Que de repente decimos los jóvenes decimos que lo primero que a veces queremos tener es un carro. Porque no queremos andar en bus, ¿verdad? Porque no queremos que nos recojan, porque no queremos caminar quizás. Entonces decimos, bueno, yo quiero tener un carro. Y hacemos todo lo posible para alcanzar ese propósito. O terminar una carrera. Y hacemos todo lo posible. Aunque nos caigamos. Pero en Mateo 16:25 dice: ¿de qué sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Hay muchas personas que tienen a montones, pero viven con temor. Contratan a alguien que ande con ellos porque algo me puede pasar. Porque algo me pueden hacer, porque algo me pueden quitar. O las personas que tienen cierto poder, ¿verdad? Como los políticos. Que ellos tienen todo, pueden manejar todo a su antojo, hacer lo que ellos quieran, pero siempre andan con alguien. ¿Por qué? Porque tienen temor de que les pueda suceder algo, a ellos o a los suyos. Entonces, estas personas pueden ganarse el mundo, pueden tener todo lo que el mundo quisiera: poder, riqueza, influencia. Y muchas veces nosotros queremos tener también todo eso. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo usted lee la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo hablamos con Él? Yo recuerdo que de repente a un grupito de jóvenes les decía: ¿a ustedes les gusta orar? Ay, es que empiezo a orar y a los 5 minutos ya estoy durmiéndome. Y es cierto, a uno como joven le pasa. A los adultos creo que también, ¿verdad? Pero yo les decía: no conozcan al Señor así. Hablen con Él. Cuando usted vaya caminando para cualquier lugar, en su pensamiento, hable con Dios. Dígale: yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú me acompañes. Y empiece a hablar con Él. Empiece a contarle, empiece a decirle, empiece a preguntarle. Y quizás gente que lo vea en la calle, en el bus, donde sea, y usted anda hablando solo, quizás va a decir: ¿y este loco con quién va hablando, verdad? Pero son esos momentos en los que debemos de buscar a Dios. Son esos momentos en los que debemos de hablar con Él. Y Dios nos va a contestar.
En ocasiones nos contesta a nuestro pensamiento, en ocasiones nos contesta en la palabra, ¿verdad? De repente estamos leyendo algo y decimos, Señor, esto es lo que yo estaba pensando. Esto es lo que tú me estás diciendo. O de repente alguien ora por usted y le dice cosas que solo usted ha hablado con Dios, no ha hablado con nadie más. Entonces, yo les decía, hablar con Dios es bien fácil. Es sencillo, pero muchas veces hay que obligarnos, hay que obligar al Espíritu. Porque la carne no nos gusta. En la carne, ¿verdad? Está, ay, no, ¿para qué voy a orar? Dios sabe lo que yo tengo, lo que yo necesito. Él sabe, Él me conoce, Él me formó. Y entonces, olvidamos que la palabra dice que nosotros debemos de pedirle a Dios. De pedirle que Él nos dirija, que Él nos hable. Y eso solo lo vamos a tener teniendo comunión con Él. Los que son esposos, si no se hablan, ¿cómo se van a conocer? Los padres con los hijos, si no se hablan. Entonces, los hijos, los padres tienen sueños para con los hijos, ¿verdad? Tanto como para el varón como para la hembra, que se case, que forme su familia, que tenga sus cosas, su casa. Y los hijos, ¿cuál es el sueño que tenemos para con nuestros padres? Tenerlos bien, que estén con buena salud. Si en algún momento hay que cuidarlos, apoyarles, ¿verdad? Estar con ellos, agradecerles de alguna forma por todo lo que han hecho, por lo que nos han dado. Entonces, así como esa comunión entre la familia, ¿verdad? Así Dios quiere que tengamos comunión con Él, que hablemos, que le busquemos en oración, en la palabra. A los que nos gusta la alabanza, ¿verdad? Poner alabanzas. Y a veces en una palabrita, en una frase, uno dice, Señor, tú me estás hablando. Es la misericordia de Dios. Debemos de recordar que nosotros fuimos creados por Dios, por Él y para Él. No estamos aquí solo para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Miren, Salmo 139, 15. ...139, 15, 16... dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos formó. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y
Nosotros es como Dios quiso, ¿verdad? Que fuéramos unos chiquitos, unos altos, unos delgados, unos gorditos. Nadie es diferente a como Dios nos formó. Él dijo, aquí va Roxana en esta familia, ¿verdad? Va a ser así, va a ser asá. Va a tener estas cualidades. Va a hacer esto, va a enseñar a los niños. Pero quizás en los planes de ella estaba hacer otra cosa, ¿verdad? Ser negociante, tener su negocio propio, tener buenos ingresos en su negocio. Porque de repente decimos, a mí me gusta la venta, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer lo otro. Pero de repente tenemos algo escondido ahí. Tenemos algo que quizás nosotros no conocemos, esa gracia, ¿verdad? De repente usted ve personas que los niños la abrazan y usted dice, a usted los niños la buscan. ¿No le gustaría enseñar a los niños? Ay, no, hermana, no tengo paciencia. Y quizás el propósito de Dios para su vida es que usted enseñe a esos niños. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacer cosas en nuestra vida para que nosotros entendamos que no debe ser nuestro propósito, que no debe ser a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que Dios, dentro de los planes de Dios estaba que yo enseñara a los niños. Aunque me cueste, aunque no me guste, aunque yo diga, no tengo paciencia. Pero en los planes de Dios estaba eso. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida yo le dije, Señor, ¿cuál es el propósito de mí? Pero que tú tienes para mí. Yo sé lo que yo quiero. Yo quiero esto, lo otro, aquí, allá. Y le puse lo que yo quería en mi vida. Pero ¿qué tú quieres que yo haga? Le dije. ¿A qué me vas a poner a servirte? Porque yo no sé en qué soy buena. Oigan bien, no sé en qué soy buena. A corta edad, recuerdo que todos decían, Brenda, cállate. Habla hasta por los codos. Y de repente decían, no digan nada enfrente de la Brendita porque la Brendita va a ir a contar. Y quizás lo contaba en mi inocencia. Lo hacía. Y cualquiera podría decir, bueno, si usted era blantina, era comunicativa, ¿verdad? Era comunicaciones. Y en eso era buena. Pero llegué a ese punto en el que yo decía, Señor, yo veo que tal persona predica, veo que tal persona enseña o dirige un estudio, veo que tal persona toca, que tal persona canta. ¿Y yo qué? ¿Para qué te soy buena? Y los que me conocen de más tiempo, ¿verdad? Recuerdan que cuando estábamos en la iglesia, pues, a hacer limpieza, a barrer,
a buscar qué hacer. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿En qué soy buena? ¿Solo para esto? Y entonces el Señor me llevó, no de un día para otro, no de un mes para otro. Me llevó pasito a pasito. Y de repente, pues tenía jóvenes a mi cargo. Y ahí estaba yo tratando con los jóvenes. Y así, poco a poco, el Señor me fue llevando. Y de repente alguien me dijo, bueno, estudia para pastora. Y yo dije, bueno, ya terminé mi carrera, no, vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a meternos a esto. Y me metí. Y pues el Señor me ha dado el privilegio de compartir su palabra. No era lo que yo pensaba. Yo decía, ¿para qué? ¿En qué te voy a servir? ¿Qué voy a hacer? Ahora, usted, ¿para qué Dios lo ha creado? Tiene buena voz, tiene un talento en música. ¿Lo está usando? A veces solo vemos de aquí a final de mes, o solo vemos de aquí a final de año. Y decimos, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me llevas? Pero Dios no está viendo al final del 2026. Dios está viendo toda su vida. Y depende de usted y de mí si nosotros entendemos el propósito de Él en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos va a tener que decir, hace esto? ¿O cuántos procesos vamos a tener que utilizar para que Dios nos diga, aquí te quiero haciendo esto para mi obra? El propósito de Dios en nuestras vidas, primero, es que tengamos vida eterna, que no nos apartemos de Él, que estemos siempre en su camino, que perdonemos. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, que tenemos que perdonar nosotros, que amemos a aquellos que nos han hecho daño, que no dejemos de buscarle, que estemos siempre atentos a su voz. Pero sobre todo, ¿sabe el qué? Que si estamos aquí, demos el paso de fe y digamos, Señor, ¿qué quieres? ¿O cuál es tu propósito para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy hijo tuyo? A veces decimos, ¿por qué yo no nací antes? Si yo hubiera nacido antes, quizás mi vida fuera diferente. Todos nacemos en el momento, a la hora y en el día que Dios lo quiso. Porque ese era el propósito de Dios para nosotros. Y no debemos empezar o pensar como otros, ¿verdad? Bueno, estoy aquí, nací, crecí, hoy me caso, tengo hijos y me muero. Y ya, eso es toda mi vida. Eso es todo.
Jeremías 29:11 dice que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para nuestra vida son los mejores. Pero muchas veces queremos poner nuestros pensamientos sobre los de Dios. Y en Isaías 55 también dice, mis pensamientos son más altos. 2 veces en los que Dios nos dice, yo tengo pensamientos de ustedes y son los mejores. Pero muchas veces nosotros queremos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, mis sueños sobre lo que Dios tiene para mí. Pero si usted tiene un corazón sensible y sabe escuchar la voz de Dios y le dice a Dios, Señor, haz tu propósito en mi vida, no el mío, haz tu propósito en mi vida. Y decirle al Señor, heme aquí. Y aunque me cueste, lo voy a hacer. Voy a tomar este reto. Dios lo va a hacer. Dios le va a tomar la palabra. Somos escogidos, somos hijos, somos criaturas creadas por Él. Muchas veces no nos sentimos quizás cómodos de la vida que llevamos. Pero no nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro propósito. Porque estamos buscando nuestros sueños. Porque estoy buscando mi meta. ¿Cuántos hemos dejado de buscar el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué me dio Dios para dar? Y no lo doy. Y me he quedado estático. Porque estoy bien, porque saqué mi carrera, porque tengo trabajo, porque tengo alimento, porque no hay ningún inconveniente en mi vida. Cuidado, porque de repente el Señor puede permitir que vivamos una situación difícil. Y en medio de esa situación difícil, entonces Dios nos va a decir, yo te he dado esto y vos lo dejaste de hacer. Yo te di este don, yo te hice para esto, para que hicieras esto, para que sirvieras aquí. Y no quisiste continuar porque escuchaste la voz del enemigo, porque te dejaste influenciar, porque tuviste orgullo. Y hasta que usted y yo entendemos y decimos, Señor, aquí estoy. Llévame tú a donde quieres que yo haga lo que debo de hacer. Y el Señor entonces va a ir encaminando las cosas. Va a ir poniendo las cosas en su lugar. Puede que sea rápido, puede que no. Pero en su caminar usted va a ir diciendo, ¿cuánto tiempo perdí queriendo hacer solo mis propósitos y no los de Dios? Pero así como Jeremías dice, sé los pensamientos que tengo, el Señor sabe en qué momento y a qué hora nosotros vamos a
como decimos algunos, ¿verdad? Me cayó el 20. Ya entendí qué debo hacer, qué es lo que Dios me está pidiendo. Yo quiero que usted y yo busquemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué Dios nos formó? ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿En qué quiere que le sirvamos? Porque yo puedo decir por emoción, yo voy a hacer esto, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, yo voy a apoyar. Pero cuando es por emoción, el cansancio, el desánimo llega. Y entonces decimos, ya no sirvo más. Le voy a pedir que se ponga de pie y que le pida a Dios si usted ha hecho sus propósitos, ha sido por la misericordia y la bondad de Dios. Ahora, dígale a Él, ¿cuál es el propósito tuyo para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué te soy bueno yo? Me formaste con un propósito. Pero en algún momento quizás me perdí. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por la vida, dándote gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí con un propósito. Quizás muchas veces hemos